Cliver Alcalá Cordones ha sido finalmente condenado en un tribunal de los Estados Unidos luego de que se declarara culpable de haber cometido una serie de delitos que lo colocan no solamente como cabeza o miembro, mejor dicho, miembro destacado, sin duda, de una organización criminal, sino que nos revelan una cantidad de cosas que van desde verificación de versiones que se dijeron hace muchos años en distintos hechos, vinculaciones con el sistema chavista en pleno, con el chavismo criminal y con la oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente, con prueba. Con un entramado de periodistas, comunicadores, medios de comunicación, con unas inocultables permisividades con este personaje y con su caída final, que por supuesto significa la primera caída de una serie de situaciones que vamos a seguir viendo. Porque la gente cree que es mentira, la gente cree que es cuento. El caso de Cliver Alcalá Cordones es particularmente llamativo porque se trata de un militar huérfano. Porque abandonó el chavismo, se metió opositor y por supuesto hoy ni chavismo ni oposición lo van a pedir. No creo yo que Cliver Alcalá Cordones pueda ser canjeado en ningún acuerdo ni de Barbados ni de barbarie. Pero vale la pena hacer una revisión de todo lo que esta gente ha hecho. Vale la pena hacer una revisión de todas las cosas que dijo Cliver Alcalá Cordones. Vale la pena hacer una revisión de por qué está siendo condenado Cliver Alcalá Cordones. Y vale la pena también darnos cuenta de que esa organización criminal que es el chavismo, que ese sistema criminal chavista, en este momento, cuando estamos hablando, no ha dicho ni una palabra sobre el encarcelamiento de Cliver Alcalá Cordones. Los propios medios de comunicación acostumbrados a la cobertura de los temas internacionales, ha sido muy tímida la revisión del caso. ¿Por qué molesta tanto en este momento la condena a Cliver Alcalá Cordones? ¿Quiénes son las viudas de Cliver Alcalá Cordones? ¿Por qué no cae bien dentro del sistema chavista, en el chavismo criminal y en la oposición falsaria esta situación? ¿Quién será la próxima víctima del garrote antinarcotraficantes que se llevó por el medio finalmente a Cliver Alcalá Cordones después de años? Estamos hablando de cerca de 15 años. 15 años detrás del tipo y lo tumbaron. Son preguntas que pocos quizás se atrevan a responder, pero nosotros podemos hacer lo que corresponde. Revisar dónde estaba Cliver Alcalá Cordones, qué hacía Cliver Alcalá Cordones, de quién se rodeaba Cliver Alcalá Cordones, quiénes aplaudían a Cliver Alcalá Cordones y por qué razón hoy se ha ordenado hacer silencio sobre Cliver Alcalá Cordones. Fuera de orden número 823 del martes 9 de abril del año 2024. Fuera de orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel. Lara.
Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Lo que le queda a los ciudadanos hoy en día es convertirnos en policía y en investigadores criminales frente a la andanada de crímenes que la politiquería nos deja. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma español. Es para nosotros un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Para nosotros es un verdadero honor saber que te encuentras allí con nosotros y también, además, es un privilegio saber que contamos con el apoyo de esa comunidad de ciudadanos que a través de sus suscripciones pagas nos permiten seguir adelante en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir. Gracias también a quienes nos ayudan a crecer en nuestra página en Facebook. Gracias por darle me gusta a nuestra página. Gracias por ayudarnos también a estar allí, por supuesto, adelantándonos a los acontecimientos o a la necesidad de difundir nuestras opiniones. No te olvides de suscribirte al canal. Gracias por estar de vuelta. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir. Y te van a robar desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, ni quiera Dios. Y seguimos. Fíjense, amigos, cuando uno revisa lo que ha sido el andar sigiloso, pero de paso seguro, de la actividad criminal que se ha apoderado de nuestro atormentado país, tenemos que llegar a conclusiones tristes, a conclusiones difíciles, pero nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, como dice el poeta. Es posible que se haya instaurado en Venezuela un narcorrégimen que haya capturado las estructuras del Estado, que a través de las propias estructuras del Estado haya convertido a la nación en su rehén. Es posible que el narcotráfico se haya metido nada más y nada menos que en Miraflores para si es por ellos, no salir más nunca, sin que una oposición también participe del jolgorio. Es posible que se instaure de la nada una narcorrepública sin que las instituciones internacionales, los organismos financieros, la banca internacional participen por acción o por omisión en dicha construcción de un narcoestado. Es posible que haya un narcorrégimen y que quienes se le oponen y jueguen en esas elecciones que organiza ese narcorrégimen sean vistos como personas honestas. ¿Por qué hay un narcorrégimen en Venezuela? Es denunciado un narcorrégimen internacionalmente. Es denunciado, son llevados a juicio, se revelan investigaciones, se les lleva a juicio, se les condena. Y la oposición que supuestamente quiere sacar ese régimen del poder no habla del narcotráfico, no denuncia el narcorrégimen, no señala las actividades del narcotráfico de esa cúpula y de ese régimen. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque son cómplices, por acción o por omisión. Porque en el negocio de la droga no son todos los que están, ni están todos los que son. Viceversa, y todo lo contrario. Es posible que algunos países como Colombia, para solucionar sus problemas internos de presencia de narcotráfico y de organizaciones relacionadas y vinculadas que generan además violencia y todo aquello, para intentar defender su país de dichas acciones, haya empujado a los narcotraficantes y a los grupos violentos vinculados a que se muden a Venezuela y hagan sus marramucias allá, y no me importa, háganlas allá. No me importa lo que pasa en Venezuela. El interés nacional colombiano es que los narcos, si quieren ser narcos, se vayan para Venezuela. ¿Podría estar ocurriendo eso? ¿Hasta qué punto los Estados Unidos combate de verdad el narcotráfico? ¿Hasta qué punto la lucha contra las drogas de los Estados Unidos ha sido exitosa?
Si nos ponemos a ver la cantidad de zombies que van quedando por las principales ciudades de Occidente, yo creo que no hay un fracaso más grande en política pública alguna que el fracaso de la guerra contra las drogas. Pero vamos al asunto. Vamos a meterle vamos a hincarle el diente a esto. Cliver Alcalá Cordones ha sido definitivamente condenado por un tribunal que lo juzgaba en la ciudad de Nueva York. Cliver Alcalá Cordones tenía varios meses ya siendo procesado. Vamos a ver parte del reporte que se hace a propósito de esto en uno de los pocos medios que le ha dado cobertura al asunto, que es la Deutsche Welle alemana, en su señal en español, que por cierto ya no se puede ver en Venezuela. Es decir, que muy probablemente mucha gente en Venezuela ni siquiera sepa que Cliver Alcalá Cordones fue condenado. Ay. Y el ex general del Ejército de Venezuela, Cliver Alcalá, fue condenado este lunes por un tribunal de Nueva York a más de 21 años de prisión por proporcionar material y armas a la organización guerrillera insurgente colombiana de las FARC y por tener vínculos con la organización de narcotráfico conocida como Cartel de los Soles. El Departamento de Justicia estadounidense afirma que el ex militar tenía vínculos con líderes de alto rango de la FARC, como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, o Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El fallo determina que Alcalá, quien llegó a comandar tropas durante el gobierno de Hugo Chávez, utilizó su rango, corrompió las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína en Estados Unidos en asociación con esta organización. Y aquí entonces entramos en esta dimensión. Y esto es importante. Ustedes saben de dónde salía la información para acusar a Cliver Alcalá Cordones. Bueno, mira tú la vuelta que está dando la vida. Mira tú la vuelta que va a dar esto. Mira. Las acusaciones contra Cliver Alcalá Cordones surgen de los datos que se encontraron en la famosa computadora que se incautó en el campamento que tenían las FARC en territorio ecuatoriano y que fue bombardeado por el gobierno de Álvaro Uribe para acabar con la vida del delincuente Raúl Reyes, jefe de la FARC en ese momento, que se fue con el apoyo del gobierno de Ratael Correa, para entonces jefe y capitoste del Ecuador, que le había permitido a la FARC, obviamente todos sabemos por qué, tener una base en el territorio ecuatoriano. ¿Qué hizo Uribe? Bueno, mandó a Raúl Reyes a encontrarse con Dios nuestro Señor. ¿Qué pasó? Que cuando al tipo lo dan de baja, y creo que lo consiguieron hecho diablitos, lo consiguieron hecho jamonada a Reyes, recogen todo lo que había en ese campamento, liberan a las niñas, porque habían unas muchachitas ahí, porque estos bichos son unos sádicos, y se llevan eso que llaman los policías evidencias de interés criminalístico. Entre las evidencias que había, computadoras. En esa famosa computadora, que si ustedes recuerdan, Chávez fue el primero que salió a clamar y decir, eso es mentira, ¿cómo va a sobrevivir a una computadora? Tal, no sé qué. Chávez arrechísimo, ¿y se acuerdan? Que Chávez movilizó unos tanques y que movilízame unos tanques para frontera. Mentira, los tanques nunca llegaron. No había manera de sacarlos. Y en medio de toda esa situación, los Estados Unidos dijo, hay información de alto valor en esas computadoras. Basado en esa información, se hacen una serie de investigaciones donde salen involucradas Piedad Córdoba, Hugo Chávez, Hugo Carvajal Barrios, alias El Pollo Carvajal, Cliver Alcalá Cordones, Ramón Rodríguez Chacín, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Vladimir Padrino López, varios jefes de componentes militares de distintos rangos y de distinto nivel. Y eso en que termina en una inmensa investigación que lleva a tribunales de los Estados Unidos a emitir órdenes de captura contra los principales jefes del chavismo, incluido Nicolás Maduro. Evidentemente, cuando se hace el juicio contra Alcalá Cordones, a Alcalá Cordones lo acusan, número uno, de ser parte del Cartel de los Soles, con una variante principal. Es que Cliver Alcalá Cordones, y no se pierdan esta noche
a las 7 de la noche, hora de Venezuela, el especial que vamos a tener sobre Cliver Alcalá Cordones en pastillas de memoria. No se pierdan pastillas de memoria esta noche. En esa pastilla de memoria se da la vida completa de Cliver Alcalá Cordones. Cliver Alcalá Cordones se casó, su esposa era la hermana de Hermágoras González, alias El Gordito. ¿Y quién es Hermágoras González, alias El Gordito? El jefe del cartel de La Guajira. Es decir, él era la unión entre el cartel de Los Soles y el cartel de La Guajira. Entonces, la caída de Cliver Alcalá Cordones lo lleva, evidentemente, a colaborar con las autoridades. Él no se declaró culpable de ser un narcotraficante, pero el gran problema estaba en que el darle armas a las FARC, según la acusación, significaba recibir a cambio de esas armas, el pago era en panelas de cocaína. Entonces, por donde quiera que la mire, Catalina es tuerta. El tipo al final termina cayendo también por acusaciones vinculadas al narcotráfico, porque la FARC no es otra cosa que una organización armada que vive del narcotráfico. Estamos hablando entonces además de un tipo que es un traidor a la patria, porque las fuerzas guerrilleras colombianas secuestran, asesinan, extorsionan a venezolanos, y un general venezolano que debería defender a la nación venezolana estaba armando a los enemigos de la nación venezolana. Ese es un traidor a la patria. Él y su jefe Chávez, que se murió y no volverá, y bien quemado debe estar en esa paila. ¿Qué termina ocurriendo con todo esto? Que al tipo le dicen: te vamos a condenar a 55 años de cárcel. Esa era la condena que iba contra el tipo. Y el tipo dijo: vamos a hablar. No se declara, él acepta declararse culpable de haber armado a la FARC, pero no se declara culpable de los cargos de narcotráfico. Hay una parte del juicio al cual no se va a poder tener acceso, pues los fiscales le pidieron al juez que declarara las actas del juicio como confidenciales por razones de seguridad nacional. Quiere decir que Cliver Alcalá Cordones, para que le rebajaran la pena, y en vez de condenarlo a 50 años, lo condenaron a 21 años, se declaró culpable de unos delitos, no se declaró culpable de otros, pero decidió colaborar para echarle paja a la gente que se encargó de amparar sus actividades, y en realidad la gente para la cual él trabajaba. Más allá de todo eso, tengo que decirles que las informaciones que han surgido es que Cliver Alcalá Cordones escuchó la sentencia en su contra, moqueando, llorando, seguramente con un crucifijo en la mano como Chávez, cuando estaba la pelona al lado diciendo: no me lleves todavía. Por supuesto, una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. Y allí ven entonces ustedes cómo estos generales se las dan de machos cuando están en el poder, pero cuando lo sientan en el banquillo y le ponen una braga naranjada, cuando lo llevan a una cárcel y les dicen: quítese la ropa, y les dicen: agáchese y puje, allí se les acaba su jaquetonería. Pero ¿quién era este Cliver Alcalá Cordones? ¿Por qué tenemos que estar contentos por la caída de este personaje? ¿Quiénes son las viudas de Cliver Alcalá Cordones? Bueno, todo eso es necesario revisarlo. Cuando Cliver Alcalá Cordones no lloraba, sino que pegaba gritos, era un personaje de esta catadura moral. Fíjense lo alto que estaba un tipo que acaba de ser condenado por delitos vinculados al narcotráfico, por traición a la patria, por armar a un grupo terrorista guerrillero. Fíjense, para los que no son venezolanos, miren quién era Cliver Alcalá Cordones, el hombre que acaba de ser condenado en los Estados Unidos. El pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se complace con la visita de nuestros hermanos de los países del ALBA y del Caribe. Hoy, el día que representa la dignidad del pueblo venezolano, donde los hijos de Bolívar, junto al soberano, bajo su mando, fijamos posición. Le informo que asisten
al presente desfile cívico-militar del 4 de febrero, 12.400 compatriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, entrenados y equipados con material de guerra de alta tecnología, por quien les solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar que conmemora la rebelión militar que por amor a la patria de Bolívar se dio el glorioso 4 de febrero de 1992. Movimiento que surgió contra el atropello y por un destino mejor. Por ellos, por nuestros padres, por nuestros hijos, orgullosos de pertenecer a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana moralizada, fiel defensora de su soberanía, que dejó de ser simple instrumento de la oligarquía y de un imperio para ser hoy parte de una revolución del pueblo y para el pueblo. Nuestro comandante, las raíces históricas nos demandan la libertad plena y definitiva. No podemos fallar. Mi comandante en jefe, el por ahora de hace 20 años, es hoy patria socialista. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Estamos hablando de que el cartel de los soles es el único cartel en la historia de la humanidad que hace desfiles militares. Están viendo, ¿no? Este tipo que decía que la Fuerza Armada era chavista, revolucionaria, antiimperialista, y que ya la Fuerza Armada no estaba al servicio de las oligarquías. Claro que no. No estaba al servicio de las oligarquías distintas a la oligarquía chavista. Estaba al servicio del narcotráfico y de la traición a la patria. Un tipo que el destino que le debería esperar es el paredón, en realidad, más que la cárcel. Pero se le trataba a Cliver Alcalá Cordones, hoy condenado estaba de una manera que, bueno, que no te quiero yo ni contar. Pero a Cliver Alcalá Cordones, ¿dónde empezó todo esto? Esto empezó, atención con esto. El caso de Cliver Alcalá Cordones arranca cuando un magistrado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, llamado Eladio Aponte Aponte, que era militar además, deserta y se entrega a las autoridades de los Estados Unidos y empieza a echarle paja y devela la estructura del cartel de los soles. Y señala directamente a Cliver Alcalá Cordones de ser uno de los principales operadores de dicho cartel. Cliver Alcalá Cordones queda expuesto en ese momento y por supuesto el hombre indignado se defendía de las acusaciones. Al que se le olvidó, aquí se los dejo para que recuerden. Cordones para mí en estos momentos es el sal de la droga junto con rebeliones en Venezuela. Se ve que es algo preparado, una olla preparada para desacreditar honorables personas de nuestro país, utilizando a una persona que no vale la pena ni señalar ni mencionar. Se hacen solidarios con esos comentarios. ¿Son falsas todas las cosas que el día de ayer el magistrado anunció? Tú sabes que lo que el magistrado hizo fue una total olla preparada, digitalizada. Te puedo decir que el programa que ustedes pasaron ayer, antes de nombrar a Cliver Alcalá Cordones, ya habían sacado la foto. O sea que se notó la construcción. Era un programa grabado, lógicamente. Sí, pero tú no puedes prever, tú no puedes predecir sacar la foto. Claro, en un programa grabado existe el proceso de edición. Con esos bodrios, con esas joyas, solo tratan de confundir al pueblo, tratan de confundir a la persona, asustar, a generarle pánico, al generarle atacar las instituciones que nosotros sabemos que están cada día más fortalecidas en Venezuela. ¿Cómo califica usted las palabras del magistrado el día de ayer? No, yo no puedo calificar algo que fue preparado y construido en un laboratorio. Pero Eso era un laboratorio. Decía cuando tenía el uniforme, ¿verdad? Cuando tenía la charretera, aquella jaquetonería, y eso es una olla, y ustedes hicieron un montaje, y eso es mentira. Cuando lo sentaron frente al juez, ay, mamá, no me mate. No me condenen a 50 años. Yo lo hice.
Lo interesante es que al tipo lo condenan, pero la parte donde el tipo dice por orden de quien hizo lo que hizo está reservado como documentos clasificados por razones de interés nacional de los Estados Unidos. ¿Qué hay allí? Amigos, no sabemos, pero lo vamos a saber. Lo vamos a saber. ¿Pero qué significaba para el chavismo Cliver Alcalá Cordones? ¿Por qué tenía tal vara alta? ¿Por qué se le tenía como una de las figuras principales del chavismo militar? Confesiones, entrevistas, planteamientos y, por supuesto, el apoyo de la videoteca y de la memoria, que siempre es importante. Mírame esta maravilla que vamos a ver a continuación. Yo recuerdo que estando el día 11 de abril, el golpe venía avanzando, estaba en pleno desarrollo. Para quienes no son venezolanos, Cliver Alcalá Cordones, y para quienes son muy jóvenes para recordarlo, Cliver Alcalá Cordones, al quien ven en pantalla, está siendo entrevistado en el programa estelar del chavismo para su tiempo, que era dirigido por ese periodista que se llama José Vicente Rangel. Un ciudadano venezolano que se dedicó toda la vida a defender las posiciones de la izquierda insurgente y de la izquierda criminal contra la democracia, sirviéndose de la democracia. Fue diputado como 25 años, se jubiló como parlamentario y fue candidato presidencial en 3 ocasiones por los partidos de la izquierda. Luego se dedica al periodismo, donde lo que hizo fue, evidentemente, apoyar cualquier posición en contra de la democracia. Cuando Hugo Chávez cuando Hugo Chávez se lanza a la contienda electoral en el año 98, era ese señor llamado José Vicente Rangel uno de los principales teóricos y voceros de su campaña. Y cuando Hugo Ratael Chávez Frías, que se murió y no volverá, gana las elecciones, nombra a José Vicente Rangel primero como canciller, luego lo nombra ministro de la Defensa y finalmente lo nombró vicepresidente. Y estuvo allá en ese cargo hasta que, que ya estaba mascando el agua y lo mandaron para su casa. De ese es el tipo. Y fíjense la forma como José Vicente Rangel está tranquilamente sentado en su estudio de televisión hablando con una de las figuras principales del Cartel de los Soles. Sabiendo José Vicente Rangel de quién estamos hablando, porque si él fue ministro de la Defensa de Chávez, él sabía muy bien que él estaba embadurnado junto a Cliver Alcalá Cordones en el tema del narcotráfico. Pero fíjense cómo hablan ellos tan tranquilos con la impunidad que les daba el poder. Yo estaba reunido con el presidente en el despacho presidencial, recibiendo información y analizando los hechos. Y se produjo una llamada tuya al presidente de la República. Tú le dijiste, eso fue lo que me refirió después el presidente, tú estabas al mando del batallón de tanques Bravos de Apure. Bravos de Apure, basado en Fuerte Marra. Tú le dijiste que, presidente, yo solicito permiso porque yo tengo 31 tanques, ¿no? Sí, 31 tanques. Sí. Y estoy dispuesto, si usted lo autoriza, a tomar Maracaibo. Recuerdo la respuesta inmediata del presidente, ¿no? Él te dijo, mire, Cliver, yo le agradezco mucho su lealtad, pero no podemos proceder en estas circunstancias. Y ahí hay 2 elementos muy importantes. Uno, el rasgo de lealtad tuyo hacia el jefe del Estado, hacia el presidente constitucional de la República, hacia el pueblo, hacia el proceso revolucionario. Y está también la actitud del presidente, comedida, serena, responsable, que evitó, porque posiblemente hubiera ocurrido... Una acción de fuerza. De fuerza, ¿no? ¿Tú recuerdas ese? Por supuesto. Fue un momento durante el golpe de Estado, evento que siempre debemos recordar, porque ahí se ven las 2 caras, la lealtad y la deslealtad, ¿no? De algunos mandos, que por cobarde o por miedo o por control de ellos por parte del imperio y de la derecha, ¿no? Nosotros no, un grupo de oficiales, comandantes de batallón para ese entonces, hoy general
hoy general de división casi su totalidad, decidimos en los diferentes comandos de batallón, a través de mi persona, llamar al comandante. Eran más de 12 batallones que ya estábamos en coordinación para, en atención a ese golpe de Estado, defender a nuestro comandante presidente, elegido por el pueblo. Ese elemento de lealtad se mantiene y se ha mantenido y se mantendrá de por vida para nosotros, porque es una convicción de vida. El comandante presidente ha sido elegido por su pueblo y nosotros debemos honrar ese elemento, debemos honrar esa decisión del pueblo. No solamente esa lealtad en ese momento del 11 de abril, también me correspondió a mí la toma de la Policía Metropolitana después del 2002, una policía que la historia nos ha dado la respuesta positiva, pues tuvo que haber sido eliminada para darle paso a la Policía Nacional, porque era un instrumento que tenía la derecha para generar caos, para generar muerte, para generar desosiego en la población, ¿no? Ese elemento de lealtad va a estar siempre presente en el mando que me ha correspondido durante estos 11 años consecutivos de comandante que he tenido. Ha sido siempre mi bandera principal, que es la lealtad a un pueblo que lo representa en este momento el comandante presidente. Para quienes tienen dudas del origen chavista de este personaje, creo que hemos visto unas cuantas pruebas. Chavista, de uña en el rabo, de la primera hora, que hablaba de la derecha, que hablaba contra la derecha y contra las oligarquías. O sea, no estamos hablando de un tipo que parece salido de una escuela de formación de cuadros revolucionarios de La Habana. Probablemente lo era. Probablemente lo era. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando evidentemente de una situación en la que cuando se pone en blanco y negro, uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que este tipo esté siendo condenado por vinculaciones con el narcotráfico y con la narcoguerrilla colombiana, y durante todos estos años la oposición que supuestamente actúa contra el régimen no lo haya denunciado, no lo haya investigado en la Asamblea Nacional? ¿Cómo es posible que ocurriera eso? Bueno, amigos míos, es aquí donde viene la parte más fea del asunto. Es que no es solamente que la oposición falsaria se negó a investigarlo, se negó a denunciarlo y se negó a acompañar las denuncias internacionales en su contra. No, eso ya sería gravísimo, que hubiesen ignorado que un general de división a cargo de importantes posiciones dentro de la Fuerza Armada Nacional, en vez de defender la soberanía de Venezuela, se dedicara a venderle armas a una organización guerrillera que atentaba contra la nación venezolana. Ya que la oposición hiciera silencio, era suficientemente grave. Pero es que hay algo peor. No es que solamente que se callaban, es que cuando el señor se quitó el uniforme, cuando se murió Chávez, el señor se pasó a convertir en figura de eso que llaman el chavismo disidente. De unos chavistas que, al haber sido desenchufados por Nicolás Maduro, empezaron a decir que ellos eran chavistas pero no eran maduristas. Y a partir de ese momento se les empezó a tender la alfombra roja en medios de comunicación opositores, en programas de destacados periodistas opositores, e inclusive en foros políticos dirigidos por connotados personajes de la oposición falsaria y prostibularia. Fíjense, por ejemplo, cuando le dieron tribuna, nada más y nada menos que en la Fundación de Asuntos Parlamentarios Fermín Toro, dirigida por Ramón Guillermo Aveledo. ¿A qué llevaron a Cliver Alcalá Cordones a ese foro? A que nos diera clases sobre cómo los militares debían respetar la Constitución. Escúchalo. Yo creo que esta Constitución tiene mucho que nosotros. Es la primera Constitución que se construyó en un proceso constituyente. Y que a pesar de que hubo una diferencia de 125 a 25 representantes de lo que llamamos izquierda y derecha, se construyó y se votó por mucha gente, se votó por 72%. Hay mucha gente en prioridad al gobierno que no la cumple y hay otros que la quieren cambiar, que la quieren modificar. Yo creo que hay que revisarla.
Pero primero creo que le debemos dar la oportunidad de respetarla y de darle ejercicio a lo que dice aquí. Y lo que se tenga que cambiar, hay las herramientas para su modificación. Muchas gracias y esperamos las preguntas con atención. Este militar que se quitó el uniforme para ponerse un saco y una corbata y montarse en el podio de la Honorable Universidad Católica Andrés Bello, donde fue invitado por Ramón Guillermo Aveledo y su Fundación Fermín Toro, habla de la Constitución que es necesario respetar cuando él, siendo militar, se defecó sobre esa Constitución diciendo que las Fuerzas Armadas eran antiimperialistas, bolivarianas, revolucionarias y chavistas, cosa que no está previsto en la Constitución. Todo lo contrario. Esa Constitución que ellos hicieron a su imagen y semejanza prohíbe la partidización de esas Fuerzas Armadas. Y por ninguna parte habla de Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Habla de la Fuerza Armada Nacional, sin el apellido bolivariano. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos de la conversión de un personaje que con el uniforme puesto perseguía opositores, traficaba con droga, se casaba con la hermana de un capo, decía que hablaba de la derecha, hablaba de la Fuerza Armada Revolucionaria, chavista, le vendía armas a la FARC. De repente se quita el uniforme, se muere Chávez y él pasa a convertirse en una limpia vestal que sale en defensa de la Constitución. Por cierto, el señor sale y dice, porque claro, animal de monte. La primera Constitución en Venezuela fue elaborada en un proceso constituyente. O sea, no seas imbécil, léete un libro de historia, animal, con el perdón de los animales. Que había 125 chavistas y 25, hubo 5 opositores en esa asamblea. Te los puedo nombrar. Virgilio Ávila Vivas, Claudio Fermín, Alan Bruber Caría, Alberto Franceschi y Jorge Olavarría. Esos eran los 5 opositores que había allí. No que habían 120 a 25. Mentira. Es que inclusive, y entonces están allí unos politiqueros, falsarios y protibularios, incapaces de decir, no, este señor no sabe lo que está hablando. No, le tendieron la alfombra porque resulta ser que había que escuchar a ese honorable general porque él ya no es chavista. Y hay que sumar y no restar. Suma y no restes. Esa era la cuestión. ¿Quién era el encargado de la calculadora que suma narcotraficantes porque le da pena restarlos? Ramón Guillermo Aveledo, míralo aquí. Van a tener la palabra en el mismo orden en el que intervinieron durante el foro, y yo solamente pues quiero significar que este foro es una demostración, tanto en las intervenciones del profesor Sucre Heredia, el amigo Sculpi, y el general Alcalá Cordones, de que no hay ningún tema que los venezolanos no podamos discutir seriamente, sensatamente, respetuosamente. Lo mismo digo de las preguntas de ustedes, yo he estado leyéndolas todas. Hay diversidad de opiniones, naturalmente hay diversidad de opiniones, pero no hay temas tabú en una república, porque la república es un tema de todos y es la obra de todos. Es decir, según el señor Ramón Guillermo Aveledo, a quien escuchaban ustedes allí, haciéndole la cama al narcogeneral retirado, Cliver Alcalá Cordones, él forma parte de una república de la cual también forma parte ese honorable republicano militar que es Cliver Alcalá Cordones. Entonces me dirán ustedes por qué razón esa oposición falsaria no denunciaba a Cliver Alcalá Cordones. ¿Será que estamos en presencia de un régimen criminal, narcotraficante y de una oposición falsaria, prostibularia, narcocomplaciente? ¿No será eso? ¿Por qué si este tipo era un narcotraficante cuando tenía el uniforme, se quita el uniforme y dice, no, yo estoy contra Maduro, y lo recibe la oposición falsaria al son del hay que sumar y no restar? Ese es mi problema con el tema ese de hay que sumar y no restar, porque cada vez que suman, en vez de sumarte a un filósofo, te suman a un narcotraficante, a un violador de derechos humanos, a un asesino, te suman a una Luis Ortega,
te suman a un Cliver Alcalá, te suman a un Alcalá Cordones, te suman a una Gabriela del Mal. ¿Qué necesitas tú sumar de una organización criminal? A menos que tú seas un criminal también. Ese Ramón Guillermo Aveledo que habla de esa forma laudatoria del señor Cliver Alcalá Cordones, ¿quién es? Fue el tipo que era jefe de la Mesa de la Unidad Democrática. Por cierto, para ponerle la guinda a la torta, para que se caigan para atrás. En esa fundación Fermín Toro, que le abrió sus puertas al narcogeneral condenado en los Estados Unidos, Cliver Alcalá Cordones, uno de los directivos de esa fundación es nada más y nada menos que el señor González Urrutia, actual candidato a la presidencia, supuesto candidato tapa, que es el que supuestamente va a terminar siendo apoyado por María Corina porque Manuel Rosales es un alacrán. Oye, entonces tú tienes a un tipo que formaba parte de una fundación que le abrió las puertas a Cliver Alcalá Cordones para que hablara de la nueva doctrina militar. Y lo tienes ahorita de candidato en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, organización que fuese dirigida en su momento por este señor llamado Ramón Guillermo Aveledo. Entonces aquí yo no sé qué más hay que explicar. O sea, yo no sé qué más hay que explicar después de haber visto todo lo que hemos visto. Pero por supuesto, hay gente que lamentablemente considera, no, porque cuando él se declaró enemigo de Maduro, había que sumarlo, porque había que sumar a la mayor cantidad de gente, porque había que derrotar al chavismo y tal. O sea, que tú vas a sumar narcotraficantes al barco. Yo puedo entender que tú digas, no, bueno, no lo voy a atacar porque el bicho está atacando al chavismo, vamos a dejar que se maten entre ellos. Pero le vas a poner alfombra roja. Lo vas a llevar a una universidad a que te hable de ¿qué? Un narcotraficante. Por esa razón es que uno tiene toda la sospecha contra esa oposición falsaria y protibularia. Nunca investigaron a Cliver Alcalá Cordones y cuando el tipo tuvo la primera oportunidad le abrieron la puerta y lo recibieron. ¿Dónde está Ramón Guillermo Aveledo ahora que no habla de Cliver Alcalá Cordones y los abrazos arrumacos y saludos de pelotero que le dio cuando lo recibió en su fundación? ¿Con qué se financia esa fundación? Pregunto yo, por cosa mía. ¿Estará el señor Ramón Guillermo Aveledo y otros personajes de la oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente en esos archivos que la Fiscalía le pidió al tribunal que declararan confidenciales por razones de seguridad nacional? ¿Quién más está embarrado en esto? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidado con una sorpresa. Porque las sorpresas existen. Las sorpresas existen. Sin embargo, debo decirles que el mundo sigue girando. Y así va el mundo, nuestro segmento informativo. Nuestro segmento informativo es cortesía de el bufete número 1 en materia de extranjería en España, Hispanidad, Abogado y Asesores. Bueno, por supuesto, después de que sacaron a rastras al delincuente ex vicepresidente ecuatoriano Glass, que parece que era no de vidrio, sino de cristal, lo sacaron a rastras de la embajada, se lo llevaron, lo revisó el hospital, el tipo está bien, todo aquello, y va preso. Salió Daniel Noboa, con quien estoy completamente de acuerdo en esta acción y lo dije ayer. Salió Daniel Noboa y dijo, aquí no vamos a permitir la impunidad, así le tenga que tumbar la puerta a todas las embajadas de este país. Ahí está, pues. No le gustó, váyanse todos de Ecuador, ¿cuál es el problema? El tipo está dispuesto a sacar a todas las ratas de sus escondrijos. Así se metan bajo el amparo de gobiernos corruptos como el de AMLO, a buscar privilegios diplomáticos que no poseen. Por cierto, fíjate tú de la vuelta que da la vida. La vuelta que da la vida. ¿Dónde estaban operando los delincuentes de las FARC a los cuales Cliver Alcalá Cordones le vendía armas? En el Ecuador de Rafael Correa. ¿Y dónde se encontraron las pruebas? En el campamento de Raúl Reyes, en Ecuador. Es que aquí nada es casualidad, amigos míos. Nada es casualidad. El Vaticano ha sacado un nuevo comunicado, un nuevo documento, mejor dicho, doctrinario,
en el que sienta posición con respecto a temas vinculados a la cirugía de cambio de sexo y a lo que se llama popularmente vientres de alquiler, que se le da el nombre legal de maternidad subrogada. Y hace unas aseveraciones allí bien particulares. A mí, sinceramente, me parece que la Iglesia Católica debe dedicarse, si va a hablar de sexo, y va a hablar de eso, de la maternidad y todo lo demás, lo primero a lo que debe dedicarse la Iglesia Católica es a sacar a los sacerdotes pederastas que tiene en sus filas, castigar a los obispos que han impedido las investigaciones, desinfectar la curia, desinfectar el sacerdocio en todas partes del mundo y sacar a esos delincuentes con sotanas que han tenido durante años ahí. Eso es lo primero que deben hacer. En segundo lugar, si unos hombres y mujeres, sacerdotes y monjas, han decidido renunciar a la sexualidad guardando el celibato, ¿quiénes son ustedes para decirnos a los demás qué vamos a hacer con nuestra sexualidad? No tiene nada que ver en eso. Que hay una guía, una cuestión, lo que sí, dogmática, pero ustedes no se pueden meter en la vida de los demás. En tercer lugar, me parece que la cuestión de la maternidad subrogada se está revisando de una forma equivocada porque se está poniendo como cuestiones de capricho o instrumentos de personas del mismo sexo para tener hijos. Y en realidad hay muchas personas, muchas parejas que no pueden tener hijos y que la única forma de tener hijos es acudiendo a la maternidad subrogada o vientres de alquiler gracias a la ciencia, y gracias a eso pueden tener hijos. Si un niño tiene un hogar donde pueda crecer siendo querido y siendo útil a la sociedad, ¿quién es la Iglesia para impedirlo? Bueno, lo lamento por los que son promotores del Estado católico, yo no lo soy. Bueno, por supuesto que en noticia, sobre todo en los medios impresos, en las páginas web, en noticieros no ha salido mucho, pero que este señor haya sido condenado después de haber sido un alto jefe del chavismo militar debería ser motivo de discusión seria, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que por primera vez se ha condenado en firme a un miembro del Cartel de los Soles, que además de eso ha dejado claro que el narcotráfico es lo que hermana al chavismo con la FARC. Olvídate del Che Guevara, olvídate de Camilo Torres, olvídate del marxismo, olvídate de Fidel. Esa gente no está unida por razones ideológicas. Lo que los une es el perico. En el caso particular de Europa, bueno, marzo fue bastante caliente. Ya, y abril esto está caliente ya. Aquí ya se guardaron la chaqueta y se guardaron los sayos. Sin embargo, hay que seguir la recomendación de las abuelas españolas. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Sin embargo, aquí está bien caliente la cosa ya. Y por supuesto en marzo, fue el marzo más caliente en muchísimos años. Y aquí se está esperando un verano bien calientico. Pero bueno, las cosas son como son. En el caso de Gaza, ya Israel ha anunciado que no han entrado en Rafah, pero que van a entrar, que tiene fecha esa operación y que hasta que no se devuelva hasta el último de los rehenes, no habrá cese al fuego. Netanyahu pone así la pistola sobre la mesa y le dice al mundo: mientras haya rehenes, no habrá cese al fuego y nada podrá impedir que vayamos a rescatar a nuestros ciudadanos. Por supuesto, a los antisemitas no les gusta esto, porque el alto al fuego es para que Israel no mate guerrilleros, no mate terroristas, no para que los terroristas dejen de matar gente. Y así va el mundo, amigos míos. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Ay, ¿quién estuviera ahorita, vale, con este calor en Escocia? Con una falda escocesa para combatir el calor y con un whiskycito en la mano diciendo: ay, ¿dónde estará el monstruo de la Laguna Negra?
Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia de la mejor manera posible, que es conociendo los secretos de esa bella tierra, que te lo cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza todo lo referente a tu viaje, dándote las recomendaciones que debes seguir para viajar de forma tranquila y segura, pero además siendo tus guías turísticos en cada uno de los momentos que quieras y de los recorridos que quieras hacer. Hablemos de Escocia en castellano. Tu viaje a Escocia en tu idioma. Bueno, quizá, yo no sé si puedes recibir libros en la cárcel Cliver Alcalá Cordones para mandarle La vida es el mismo infierno, dedicados, diciéndole ja, 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 y se lo mandamos. La vida es el mismo infierno es el libro que Carelis Bustos nos ha escrito para entender eso, esa frase, la vida es el mismo infierno, porque hay gente que cree que la vida es un mamey, un jamón planchado con rodaja de piña, cereza y almíbar. No, amigo, la vida puede ser el mismo infierno cuando andas por donde no debes. Pregúntale a Cliver Alcalá Cordones. O, mejor, léete el libro de Carelis Bustos. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tengo que decirte que nuestro querido asesor Gustavo, tu asesor Gustavo, está ayudando a que la gente deje de andar por la vida en los Estados Unidos sin pólizas de seguro. Andar sin pólizas de seguro en los Estados Unidos es andar en la indigencia. Tu asesor Gustavo te recomienda lo lógico. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer. Si no la tienes, la segunda mejor es la que compré hoy. Mañana, demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo para que tengas la póliza que requieres. ¿Y cuál es esa? La que te conviene. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Jorge Rojas me dice que él no se explica por qué la gente se asusta tanto con el tema de los impuestos. ¿Pero por qué se asustan con el tema de los impuestos? Con los impuestos hay que hacer una sola cosa. Declara lo que ingresas, declara lo que gastas, tenlo ordenadito. Ay, no, pero es que a mí eso me fastidia. Bueno, habla con Jorge Rojas y su equipo de AMBS Servicios y yo te aseguro que vas a tener en orden todas tus finanzas personales, familiares, empresariales, las de tu nuevo negocio y la de las cosas que requieres tener para el pago correcto de tus impuestos, o mejor dicho, para declarar tus impuestos correctamente. Jorge Rojas y su equipo de AMBS Servicios, planificación financiera con la calidad que tú necesitas. Fíjense bien, fíjense bien. El tema del narcotráfico es un tema espinoso, nadie lo quiere tocar. ¿Por qué Cliver Alcalá Cordones era recibido de la forma en que se le recibió en la oposición falsaria? ¿Por qué Cliver Alcalá Cordones tenía vara alta en el chavismo y en la oposición? ¿Quién pierde con la captura de Cliver Alcalá Cordones? Fíjate tú, hay una situación en la que me parece interesante entrar. Fíjate esto, escucha chavista, escucha esto. Yo sé que los chavistas escuchan este programa, sobre todo los consumidores del producto que comercializaba Cliver Alcalá Cordones a través de su cuñado, el jefe del cartel de La Guajira. Esos que trabajan al servicio con el mazo adentro. Esos muchachos en recuperación de sus problemas de drogadicción. Escuchen esto. Escuchen. Cliver Alcalá Cordones tiene 62 años. Cliver Alcalá Cordones tiene 62 años. Y ha sido condenado a 21 años de cárcel. Vamos a suponer que por buena conducta no cumpla los 21. Vamos a suponer que por buena conducta cumpla 10. Cuando salga de la cárcel va a tener 72 años. Pero vamos a suponer que el tipo se porte mal en la cárcel, que no acepte recoger el jabón a el afroamericano Tyron Woods, que le pida recoge ese jabón, bitch. Y que se meta en problemas en la cárcel y que tenga que cumplir la pena completa. Estamos hablando de que si ha sido condenado a 21 años de cárcel teniendo 62, saldrá a los 83 años, si es que sale. Por eso es que lloraba. Porque cuando tienen ese uniforme puesto y cuando tienen ese traje puesto y les abren la puerta en la oposición falsaria, se creen lo que se creen. Pero cuando le ponen el trajecito anaranjado y lo sientan en el banquillo, ahí se hacen pupusitos. Que llore. Que llore todo lo que tenga que llorar.
Que sufra todo lo que tenga que sufrir. Y la gente que sufrió por su culpa. Y los venezolanos que se han tenido que ir de su país y que lloran por no tener la posibilidad de ver a su familia nunca más. Y el llanto de las abuelas que conocen a sus nietos solamente por videollamada. Y el llanto de los abuelos que no hablan ya el mismo idioma de sus nietos porque se fueron a otro país con un idioma distinto y ni siquiera pueden hablar con ellos. Esas son las cosas que evidentemente uno tiene que comprender. Por eso es que a mí, sinceramente, amigos míos, poco me importa el llanto de un narcotraficante. Me parece además importante que tengamos presente que así como había unos militares de la catadura moral de esta lácara que ha sido condenado actualmente, es bueno también saber que teníamos oficiales militares de otro nivel y de otra catadura, como por ejemplo al teniente Ronald Ojeda, que se dedicó, entre otras cosas, a denunciar a delincuentes como Cliver Alcalá Cordones. A los oficiales como Ronald Ojeda no los invitaban a hablar en los foros de la oposición falsaria. Invitaban a los generales narcotraficantes como Cliver Alcalá Cordones. Por eso es que a Ronald Ojeda, al teniente Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado por el régimen chavista en territorio chileno, con la connivencia, omisión o complicidad de las instituciones chilenas y del gobierno de Gabriel Boric, al teniente Ronald Ojeda, aquí lo seguiremos escuchando. Actos criminales en los calabozos donde ejecutan tortura, como se lo dije, yo fui torturado, yo fui amarrado, a mí me sentaba en una silla día y noche, golpeado. ¿Qué más? Nuestra condición militar nos exige una ética, nos exige un silencio, pero en este momento mantener silencio es ser parte del sistema, el ser cómplice del sistema. Tenemos que enfrentar al sistema y lo estamos haciendo. Hay protesta, hay que continuar activamente esa protesta. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Conocemos el enemigo. El enemigo es totalmente débil moralmente. Por eso es que ellos se aferran al terror. Ellos se aferran al terror como su herramienta principal. Porque ellos saben que moralmente son débiles. Y moralmente no nos pueden enfrentar. Es una parranda de generales inmorales, ladrones. Eso es lo que son. Inmorales y ladrones. Y los que están en el exilio, los generales que están en el exilio, igual son una manada de ladrones. En silencio todos, porque ellos saben que tienen que estar en silencio. Porque son unos indignos, unos inmorales. Nos toca a los jóvenes militares dar la cara en esta batalla. Dar la cara, con dignidad. Si hay que levantar esto desde lo más profundo, lo vamos a hacer, porque estamos en la capacidad moral de hacerlo. Estos militares que salen al exilio son unos indignos, no hay que creerle nada. Nadie le tiene que creer nada a esos generales falsos. Indignos. Engañaron a todo el pueblo venezolano, engañaron a toda la juventud venezolana. Han engañado a millones de jóvenes venezolanos. Han perdido su futuro mujeres, niños, hombres, adolescentes. Por su codicia. Hemos vivido muchas cosas, señores. Nosotros, los militares en el exilio, hemos vivido muchas cosas. Que no deseo que nadie más la tenga que pasar. Porque para vivir esto hay que estar en capacidad. Hay que tener la capacidad mental y moral para soportar esto. Hoy muere un ciudadano venezolano. No nos vamos a rendir. Lo digo con mucha convicción. No nos vamos a rendir. En el exilio y en Venezuela hay muchos oficiales dignos, dispuestos a levantar a Venezuela de donde está. Lo digo con mucha convicción. Como siempre lo he dicho, mi ética militar me permite mantener silencio en muchas cosas. Pero es así. Y al pueblo venezolano
a la ciudadanía venezolana. A toda la ciudadanía venezolana, ánimo, ánimo. Hemos caído, pero tenemos que levantarnos. Lo estamos haciendo, poco a poco lo estamos haciendo. No hay que creer en falsos liderazgos. No hay que creer en mesianismos. Hay que creer en instituciones. Crear instituciones. En eso se tienen que establecer nuestras nuevas directrices. Nuestra nueva visión como un país, como una nación. Allá donde tenemos que ir, a fortalecer las instituciones. Y este régimen en Venezuela que hoy impera, una manada de imbéciles, débiles, hombres débiles allá en Venezuela. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en